Hola, seguramente os estaréis preguntando cómo hemos llevado a cabo nuestro proyecto. Pues bien, ahora os vamos a explicar cómo surgió y cómo lo sacamos adelante. Podemos decir que la inspiración nos vino de la famosa frase de Francis Bacon: si la montaña no va a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. En una situación de pandemia mundial en la que nuestros centros y nuestra enseñanza se veían condicionados por una gran cantidad de limitaciones físicas que eran necesarios para evitar la propagación del virus y el aumento de la mortalidad, entendimos que esas limitaciones no existían en el terreno virtual y decidimos aprovecharlo para seguir aprendiendo, abriendo nuestros horizontes. Del mismo modo, vimos cómo esta situación de confinamiento que habíamos sufrido el curso anterior era una situación que, por desgracia, sufrían muchas mujeres y continúan sufriendo, que por su condición de ser mujer son y han sido relegadas a un segundo plano a lo largo de la historia de la humanidad. Nos pareció adecuado unir ambas cosas y tratar de romper barreras tanto físicas como mentales, creando así un espacio didáctico, creativo y multifuncional. De este modo, nos pusimos manos a la obra y decidimos crear nuestro Museo Virtual de la Mujer, en el que poder colgar vídeos e información de distintas mujeres. Primero buscamos la manera de conseguir espacios virtuales tridimensionales, en los que poder movernos, como en las salas de un museo, y conectarlos para poder ir accediendo de uno a otro, al igual que hacemos con los museos físicos. Estos espacios también nos tenían que permitir poder colgar nuestros vídeos e información. Una vez vimos que era posible, decidimos a qué cursos les ofreceríamos nuestro proyecto y pedimos la colaboración tanto al alumnado como al profesorado del centro, pidiendo a estos últimos que supervisasen toda la información y el trabajo realizado por el alumnado. Cuando tuvimos claro de cuánto alumnado disponíamos, decidimos cuántas salas abriríamos y cuáles serían sus temáticas: filósofas, artistas, clásicas, sufragistas, etc. Después distribuimos la tarea por cursos. En tercero y cuarto lo harían por grupos de 3 alumnos y alumnas y en primero y segundo de bachiller lo harían por parejas. A cada uno le asignamos una mujer, le pedimos que buscaran información y después entre ellos elaboraban el guión. En cada uno de estos grupos debía haber una alumna que se caracterizase de la mujer que le habíamos asignado y así poder grabarla. Entendimos que si las mujeres eran las que se caracterizaban, los alumnos debían encargarse de la edición de vídeo y alumnas y alumnos conjuntamente debían encargarse de elaborar el guión. Evidentemente esto se adaptó a la composición e idiosincrasia de cada grupo, pero conseguimos que gran parte del alumnado se implicase y, aunque el museo sea de la mujer, este fuera el fruto de un trabajo conjunto de alumnas, alumnos, profesores y profesoras. Al mismo tiempo fuimos buscando imágenes tridimensionales para cada una de las salas de nuestro museo virtual, tratando de que esas imágenes fueran acorde a la temática de cada sala. Una vez elaborado el guión, comenzamos con las grabaciones y colgamos nuestra tela verde, para después poder aplicar el croma, en una zona bien iluminada en nuestro patio. Coordinamos distintos días y horas para las grabaciones, asignándolos por cursos y grupos, para que vinieran preparados y con la alumna que iba a grabar, caracterizada de la mujer asignada a su grupo. Los momentos más divertidos del museo fueron los vídeos. Como os podréis imaginar, mentes que se quedan en blanco, lenguas que se traban, además de los casi 90 vídeos que tuvimos que grabar para las salas. Fueron muy costosos y nos llevó mucho esfuerzo realizarlos. Después, a cada grupo se le compartió su vídeo para que, utilizando su creatividad, siguiendo una serie de tutoriales que les grabamos, pudieran editar los vídeos y cambiar el croma por imágenes que apoyasen cada narración. Una vez editados, cada grupo nos enviaba los vídeos y se iban subiendo a las distintas salas, hasta ir poco a poco completándolas.